Bienvenidos a la sesión 1 del cuarto tema de torsión que vamos a estrenar hoy. Torsión. ¿Qué es la torsión? Bueno, pues la torsión es la deformación de una barra recta al ser cargada por momentos que tienden a producir una rotación alrededor del eje longitudinal de la barra, ¿vale? Entonces, si nos acordamos que teníamos una determinada barra así, ¿vale? Como esta de aquí, bueno, vamos a pintarlo un poquito mejor, así, ¿vale? Bueno, pues teníamos ese eje Y, ese eje Z y ese eje X longitudinal. Bueno, pues el momento torsor es el momento torsor el momento que tiende a provocar giros alrededor del eje X, es decir, que tiene la misma dirección que el eje X, ¿vale? Su giro vendría a ser una cosa así y su forma de representarlo es mediante dos flechitas como un vector doble, ¿vale? Como ese de ahí. Bueno, pues el primer comentario es respecto al convenio de signos. El convenio de signos lo que dice es que si tenemos una determinada rebanada, el torsor positivo va a ser el que tiene la torsión en esta dirección, ¿vale? Y ese va a ser el positivo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues tener por la izquierda ese giro y por la derecha este giro de aquí, ¿vale? Es siguiendo la regla de la mano derecha. Sin embargo, en sentido negativo sería cuando lo tenemos al revés, ¿vale? ¿Os acordáis, si queréis, un poco como regla mnemotécnica de la compresión y de la tracción, positivas y negativas, pero con un vector doble en vez de un vector, simple, ¿vale? Entonces, bueno, si tuviéramos una determinada dovela de barra, por ejemplo, una barra circular, ese sentido negativo pues sería un vector, si tuviéramos este vector aquí y este vector aquí, pues tendríamos un giro que sería así por aquí y así por aquí. Es decir, justo al revés que como hemos pintado aquí el signo, como hemos dibujado ahí el signo positivo, ¿vale? Bueno, pues este tipo de esfuerzo, como en todos los anteriores, tiene que ver con esa resultante. Imaginemos que tenemos un sólido cualquiera, que es ese sólido AB, que podemos seccionar, que me digan dos mitades AB. Sobre ese sólido, pues hay un sistema de fuerzas externo. Puede ser F1, F2, F3, F4, etcétera. Del equilibrio interno, lo que vamos a sacar de esa primera sección en A, vamos a sacar, va a tener aquí esa fuerza F2, aquí esa fuerza F1 y esa mitad A, aplicando el equilibrio interno, tiene que estar en equilibrio. En la sección, en el plano de la sección, aparecerá una resultante de fuerzas y una resultante de momentos, ¿vale? Que es esta de aquí, equilibrio interno. Bueno, pues la resultante de fuerzas, como componentes, si estamos hablando de torsión, tendrá 0, 0 y 0. Es decir, no va a haber fuerzas, no va a haber en la resultante de esta de aquí, no tendrá componentes, ¿vale? Es decir, no va a haber axiles y tampoco va a haber cortantes en sentido vertical hacia arriba o en sentido lateral hacia el otro lado, ¿vale? Lo único que va a haber son momentos flectores y la resultante de momentos pues va a tener ese momento torsor y luego va a tener 0 momentos en el eje Y y 0 momentos en el eje Z, ¿vale? Y esto, una torsión de este tipo que no plantea momentos ni otras fuerzas, es lo que se conoce como torsión simple. ¿Vale? En muchos casos, lo que vamos a ver es que esa torsión vendrá acompañada de otros esfuerzos. En este tema, en el tema 4, vamos a tratar la torsión aisladamente, ¿vale? Si os acordáis, se puede utilizar el principio de superposición en elasticidad y resistencia de materiales, y entonces la forma de lidiar cuando la torsión está presente con compresión-tracción, con cortantes o con flexión, pues suele ser tratar cada una de ellas por separado y luego superponer, ¿vale? Bueno, entonces la torsión simple se da cuando solo hay un esfuerzo de torsión en la dirección X y no aparecen momentos ni en la dirección Y, ¿vale? Ni en la dirección Z,
¿vale? No hay momentos en ninguna de las dos. Y después hay otra definición, que es cuando hay torsión pura. Torsión pura es cuando el torsor es constante. Es decir, si la torsión va cambiando a lo largo de la longitud de la barra, no podemos decir que está sufriendo el mismo proceso en todos sus segmentos de longitud, sino que va a haber algunos en los que haya unos torsores superiores a otros, etcétera, y eso va a causar determinadas diferencias en la distorsión angular, etcétera. ¿Vale? Entonces, si estamos hablando de torsión pura, estaremos hablando de un momento torsor constante. ¿Vale? Bueno, pues ¿cuál va a ser el objetivo? El objetivo de esta lección va a ser doble. ¿Vale? Por un lado, bueno, hay un gran titular que va a ser la distribución de tensiones y deformaciones que se producen. ¿Qué información queremos sacar nosotros de un proceso de torsión? Pues lo primero que queremos es saber, ¿los materiales van a aguantar? ¿Van a tener propiedades? O sea, van a garantizar en condiciones de estado límite último su aptitud para el servicio o no. Y luego las deformaciones. Vale, si el material no falla, ¿se va a deformar más que el límite de los estados límite de servicio? ¿Vale? Entonces, la distribución de tensiones y deformaciones que se producen es un poco el objetivo de las dos cosas. Y para ello, como tampoco se puede abarcar en una sola asignatura todo, pues vamos a empezar por secciones circulares. Y vamos a después tratar de extrapolar de secciones circulares a secciones cualesquiera. ¿Vale? Bueno, pues entonces, como siempre, vamos a tratar de... El objetivo global va a ser esta distribución de tensiones y de deformaciones en las barras causadas por esos momentos torsores. Y vamos a hacerlo en secciones circulares y secciones cualesquiera. Pero para poder hacerlo hace falta, pues como en todos los apartados, el de compresión tracción, el de flexión va a ser igual, vamos a necesitar una serie de hipótesis de partida. ¿Vale? Y las hipótesis de partida son un poco la base de cálculo que nos va a permitir hacer simplificaciones que nos van a permitir determinar a partir de esos momentos torsores y de la geometría de la propia barra, pues esas tensiones y esas deformaciones que se van a producir. La primera es secciones rectas permanecen planas, es decir, que no habrá alabeo. Vale, que no haya alabeo significa que no va a haber deformaciones perpendiculares, es decir, que después del proceso de torsión, las secciones transversales se van a mantener como planos. ¿Qué es el alabeo? Pues el alabeo es si tenemos una determinada barra así, pues con su directriz y demás, pues las secciones perpendiculares que pueda haber, pues sus transformadas, una vez se ha provocado la torsión, sus transformadas pues van a sufrir pequeñas deformaciones que van a ser perpendiculares al plano de la propia sección, ¿vale? En algunas zonas sacándola de la sección hacia afuera, en otras zonas metiéndola hacia adentro, y que al final se deben pues a una serie de esfuerzos, ¿no? Es decir, si por ejemplo tenemos una
determinada barra como esta de aquí, en la cual pues, por ese momento torsor vamos a procurar pintar un cubito elemental como esos píxeles que os decía que son infinitamente pequeños, en los que se puede dividir cualquier elemento sólido. ¿Vale? Si aparece una determinada torsión, bueno, pues vamos a suponer que aquí pues van a aparecer una tau sub x sub xz y aquí una tau sub xy. Bueno, pues si os acordáis, para que haya equilibrio en el cubito, esto ya es del tema de elasticidad, el primer tema que hemos visto en la asignatura. Si nos aparecen aquí unos tau sub xy, para que no haya rotaciones, nos tiene que aparecer otro tau sub xy aquí. Y si aparecen unos tau sub xz aquí, eso significa que van a aparecer unos tau sub xz por aquí. ¿Vale? Entonces, al final, eso, pues, si lo integramos en todo el área, esa necesidad que hay de que cada cubito elemental guarde un equilibrio y que no gire alrededor de sus propios ejes, lo que va a provocar son esas deformaciones transversales. Es decir, un cortante en la propia sección tiene también su componente perpendicular a la sección, ¿vale? En las otras caras de cada cubito elemental. Y eso lo que va a provocar es que una determinada barra de este tipo, tiene una sección así y así, una determinada barra de este tipo va a tener, pues, por ejemplo, aquí va a salirle la sección, aquí también, y si tenemos esta aquí, pues le saldrá también hacia afuera. Esta sección final pues se va a convertir en una cosa así, provocado todo por la torsión. ¿Vale? Tendremos aquí este UX, si es un momento torsor así, de este tipo, y por aquí de este otro tipo. ¿Vale? Entonces tendremos ese desplazamiento en el sentido longitudinal, U sub X, U sub X, U sub X y U sub X, que si os dais cuenta, en las dos esquinas opuestas va a ser del mismo sentido. Entonces lo que va a provocar es que se pierda esa sección plana. Entonces nosotros vamos a partir de esa hipótesis, o sea, sabiendo que esto es cierto, suponiendo que las deformaciones son pequeñas, vamos a suponer que no hay alabeo en lo que estamos diciendo, o que es despreciable respecto a las deformaciones que van a suceder en el plano de la sección. ¿Vale? Esa es la hipótesis 1. Bueno, os he dicho que hay torsión simple, os he dicho que hay torsión pura, os he dicho cuál es la diferencia entre las dos. Torsión simple, cuando la resultante de los momentos tiene solo ese componente de torsión en el sentido del eje X y no tiene la resultante de fuerzas no tiene ninguna componente, y la torsión pura se da cuando el torsor es constante. Bueno, pues después hay otras dos familias de torsión que van a ser la torsión uniforme, que es la que estamos tratando aquí. La torsión uniforme es aquí la que vamos a tratar en este tema, que es la que provoca solo tensiones tangenciales en la sección. Y después hay otra componente que, por ejemplo, lo estudiaréis mucho en aquellos que luego trabajéis con estructuras metálicas y en asignaturas posteriores, pues que veréis también que es la torsión alabeada. ¿Vale? Es decir, además de la torsión uniforme, se agrega esa parte del alabeo, ¿vale? Que va a ser sobre todo, va a tener su efecto en perfiles que tienen ala superior e inferior, como los doble T, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver un poquito el resto de hipótesis. La segunda hipótesis sería que la deformación para secciones infinitamente próximas se reduce a una rotación de eje perpendicular a las mismas y de ángulo diferencial de z. ¿Vale? 2. La deformación para secciones infinitamente próximas se reduce a una rotación, ahora lo dibujamos, de eje perpendicular a las mismas
y ángulo phi. Quedaos con ese phi, ángulo diferencial de phi, ¿vale? Secciones infinitamente próximas, esto lo vamos a ver un poco más adelante, va a querer decir, si son secciones de una barra infinitamente próximas, van a tener un diferencial de x. Entonces lo que está diciendo es básicamente que la deformación de cada una de las rebanadas va a ser un giro diferencial de θ, ¿vale? Al estar infinitamente próximas. Entonces, tenemos dos partes. Hipótesis 1. No va a haber deformaciones fuera del plano, es decir, no va a haber alabeos. Y hipótesis 2, lo que va a suceder es que va a haber un giro relativo de unas secciones respecto de las siguientes, y ese giro relativo va a ser diferencial de phi entre dos secciones infinitamente próximas. No entre dos secciones que haya un metro una de las siguientes, es decir, no es entre esta y esta de aquí, no, es entre la que está entre esta y la que está infinitamente próxima a continuación y antes, ¿vale? Eso va a tener una diferencia de giro, es decir, esta va a girar respecto del anterior un diferencial de phi, de phi, no de z, ¿vale? Bueno, luego entraremos más en profundidad y ya le ponemos nombre y apellidos a toda esta terminología, ¿vale? Simplemente os voy enunciando las hipótesis que hay. La tercera hipótesis es que vamos a tener un momento torsor, que lo podemos simplificar con esa letra T de torsor, que va a ser igual a constante. Es decir, podemos tener a lo largo de la barra, podemos tener torsores distribuidos, ¿vale? Pero vamos a ver qué es lo que sucede cuando hay una determinada longitud de la barra, por muy pequeña que sea, en el que podamos suponer pues esa torsión constante, ¿no? Entonces, al final, barras más complejas las podremos discretizar en barritas más pequeñas, en tramos en los que ese torsor pues va a ser constante a lo largo de la barra. Vale. Y 4, resultados exactos por barras circulares y coronas circulares. Vamos a verlo porque al final, claro, una rotación respecto del eje longitudinal no es lo mismo. Los elementos que tienen la misma distancia respecto a ese punto de corte con la sección del eje longitudinal X pasando por el centro de gravedad, todos los elementos que están a una misma distancia, pues vamos a ver que le pasan cosas semejantes. Van a tener una misma distorsión angular, van a tener una misma torsión, o sea, tensión tangencial de torsión, etcétera, ¿vale? Resultados exactos por barras circulares. También las barras circulares y coronas circulares son, pues para aquellos que estudiéis más adelante estructuras metálicas, bueno, pues son en las que claramente la torsión predominante es la torsión uniforme, que es esta que vamos a ver en este tema, y la torsión alabeada es la más despreciable. ¿Vale? Entonces, sí es verdad que se empezó estudiando con este tipo de barras, con las barras circulares, tiene más sentido, y luego se fue viendo pues cómo iban afectando otras geometrías, ¿vale? Entonces, claro, estos resultados son mucho más exactos aquí. Vale. Bueno, pues sin más, vamos a ver qué es lo que sucede una vez ya hemos enunciado estas 4 hipótesis, qué es lo que sucede pues con una barra circular que está sometida a una determinada torsión, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con esta barra circular. Bueno, voy a poner primero el título, deformación en secciones circulares. Ya os digo que luego lo vamos a extrapolar al resto de secciones, pero vamos a empezar con estas, ¿vale? Bueno, pues empezamos aquí con la barra así. Así y así. Bueno, pues a esta barra le vamos a poner un torsor así y un torsor así, ¿vale? Una torsión positiva. Bueno, pues si tenemos en esta cara de aquí,
tenemos un elemento. Si vemos la fibra longitudinal que está alineada con el eje X de la barra, la posición del equivalente en la otra sección es esta, ¿vale? Entonces, todo elemento aquí va a tener un punto C ahí. ¿Qué pasa? En el momento en el que se le aplica la torsión, este punto de aquí va a sufrir, o sea, esto va a tener va a tener esta posición, ¿vale? Podemos poner en coordenadas cilíndricas, podemos poner todos los elementos como con un radio y un ángulo, ¿vale? Entonces, este punto de aquí, que lo vamos a llamar C, va a sufrir un giro que va a ser así. Una cosa así. Este giro, ay, a ver si no se me estropea. Este giro, su punto va a ser el punto C'. Bueno, pues el transformado de C, una vez se ha producido esta rotación de valor phi, un ángulo phi, C pasará a la posición C', ¿vale? Por este momento torsor de aquí que hemos puesto, ¿vale? Bueno, pues claro, si cogemos dos secciones infinitamente próximas, que era lo que estábamos hablando ahí, que estén a un diferencial de x, lo que tendremos son dos puntos equivalentes, que van a ser, bueno, pues si cogemos este y su posición teórica, que hubiera debido ser esa, tenemos el punto A, tenemos el punto B iniciales, pero al producirse esa pequeña torsión, el punto B relativamente respecto al punto A pasa a esa posición B'. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un poquito de zoom y vamos a ver qué es lo que pasa en este elemento con ese diferencial de X de longitud. ¿Vale? Y lo voy a hacer un poquito más grande, tratando de que se vea lo más claro posible. ¿Vale? Bueno, pues tenemos este elemento aquí, tendremos este punto A, este punto B y su transformación a B'. A ver, a este punto B'. B'. ¿Vale? Entonces esto tiene una longitud diferencial de X. Ojo que esto es un zoom, ¿vale? Lo único que estoy haciendo es para que se vea más claro, lo estoy acercando, ¿vale? Bueno, pues tendremos respecto del centro de gravedad de esa barra, claro, el punto B va a estar a un determinado radio R y el punto B' va a estar a otro radio R. Y el ángulo que van a tener entre ellos, si os acordáis de la hipótesis que habíamos visto, en un diferencial de X, es decir, entre dos secciones que estén infinitamente próximas, el giro relativo que van a tener es un diferencial de phi. Este ángulo de aquí va a ser diferencial de phi. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí nos aparece un ángulo gamma. Ese ángulo gamma, ¿qué es? En realidad es una distorsión angular. ¿Vale? ¿Os acordáis del cubito, no? Bueno, pues el famoso cubito, si tenía una distorsión angular, este ángulo era el gamma y digamos que lo que hacía era, pues esa deformación importante, distorsionar esa forma que es perfectamente cúbica al principio y convertirla, pues digamos, dejándolo en dos dimensiones, convertirla en algo así, ¿vale? En una especie pues como de rombo, ¿no? Desde esa posición inicial. Vale, pues ese ángulo gamma, si os acordáis también de elasticidad, tau es igual a g por gamma. Es este ángulo gamma, ¿vale? O sea, este de aquí es el que marca la distorsión angular que hay en un elemento diferencial de x, en una longitud diferencial de x. Aquí tendríamos diferencial de x de longitud y aquí tendríamos gamma, etcétera, ¿vale? Entonces, de alguna forma, esa torsión a cada elemento diferencial de x lo que le va provocando es una distorsión angular gamma, ¿vale? El ángulo gamma, este ángulo de aquí, es distinto que el ángulo diferencial de phi. El ángulo gamma, este de aquí, tiene que ver con la distorsión angular que tienen longitudinalmente esos píxeles o cubitos diferenciales uno respecto del siguiente.
longitudinalmente. El ángulo diferencial de phi es el giro en radianes que tiene una sección respecto del anterior, ¿vale? Ese diferencial de phi cuando hay dos secciones infinitamente próximas, ¿vale? Bueno, pues sin más, podríamos decir gamma. Si gamma es un ángulo pequeño, ¿no? Podemos decir que es aproximadamente la tangente de gamma, ¿no? Y la tangente de gamma, ¿qué es? Pues va a ser la longitud B' partido de la longitud AB, ¿vale? O sea que es básicamente este triángulo de aquí, como son muy pequeñitos, podemos poner ese triángulo de ahí, ¿vale? Y que este tramo de aquí, pues es recto, ¿vale? Ese ángulo BB'. Ya sé que hay un componente ahí de circunferencia, pero bueno, como son muy próximos y el ángulo es muy chiquitito, se puede despreciar también, ¿vale? Bueno, pues podemos poner BB' de dos formas distintas. Podemos decir B' va a ser igual a diferencial de x por la tangente de gamma, que es igual a gamma diferencial de x. Vale, si cogemos este AB y lo pasamos al otro lado multiplicando, este AB, ¿qué es? AB, que es la distancia entre A y B, es diferencial de x. Lo veis ahí, ¿no? Entonces tenemos gamma por diferencial de x es igual a BB'. ¿Vale? Que es esa ecuación que hemos puesto ahí. Por otro lado, eso es fijándonos, eso sí, fijándonos aquí, en este triángulo de aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa si en vez de fijarnos en ese triángulo nos fijamos en este de aquí? ¿No? Que tienen los dos triángulos, tienen en común esa arista BB'. Bueno, pues si nos fijamos en ese otro, lo que se puede decir es que BB' va a ser igual a R por el seno del diferencial de phi, ¿vale? Entonces, ese seno de diferencial de phi, cuando el ángulo es relativamente pequeño, podemos decir directamente diferencial de phi. ¿Vale? Entonces, igualamos uno y otro y lo que tenemos es gamma por diferencial de x será igual a R por diferencial de phi. O lo que es lo mismo, gamma va a ser igual a R por diferencial de phi respecto de x. Esta es la primera ecuación, ¿vale? R por diferencial de phi respecto de x. Esa primera ecuación lo que hace es relacionar dos ángulos. ¿Qué dos ángulos? Bueno, pues el ángulo phi que tiene que ver con la distorsión angular, este de aquí, ¿vale? Ese phi que metemos en tau es igual a g por gamma, y el ángulo este gamma que me diga, y el ángulo phi, que es la rotación que tienen dos secciones una respecto de la otra, ¿vale? Bueno, pues hemos visto un poco cuál es la relación entre gamma y phi y queda hablar de otro ángulo, ¿vale? Nosotros, si definimos phi como el giro de torsión, giro o ángulo de torsión, aparece otro valor que es z. Vale, z sería la intensidad, a veces se llama intensidad de torsión o a veces también lo podéis encontrar como tasa de torsión. ¿Vale? ¿Eso qué es? ¿Qué es phi? Phi es diferencial, o sea, z es diferencial de phi respecto de x. Entonces, al final, la ecuación que habíamos puesto antes, que gamma es igual a r por, que es el radio, la distancia entre el centro de gravedad y el punto considerado. ¿Vale? En este caso lo hemos hecho respecto del punto B, pues podría ser de una circunferencia concéntrica, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues si tenemos que que gamma es igual a R por el diferencial de phi respecto de x, por no ponerlo como diferencial de phi respecto de x, esto lo podríamos poner como R por z. Bueno, ¿qué es diferencial de phi respecto de x? Sería como una especie de, o sea, phi sería cuánto gira una sección respecto de la siguiente. Y z vendría a ser pues como una especie de velocidad de giro, ¿vale? Es decir, oye, si tengo un z elevado y
hablo de dos secciones que estén pues unos 2 o 3 metros entre sí, pues básicamente esa tasa de giro multiplicada por la longitud es lo que me va a dar por el radio va a ser la distorsión angular gamma, ¿vale? Entonces, el concepto es un poco equivalente al incremento de L y a la epsilon en longitudinal, ¿vale? La epsilon vendría a ser cuál es la deformación o la distribución de la deformación a lo largo de una longitud de barra. Pero tenemos que multiplicar epsilon por L para sacar ese incremento de L, ¿no? Porque epsilon al final es el incremento de L partido por L. Bueno, pues en este caso sería lo mismo, pero en vez de hablando de incrementos de longitud, hablando de giros, ¿vale? Lo que estaríamos diciendo aquí es que el incremento, si en vez de diferenciales ponemos incrementos, el incremento de phi va a ser igual a teta por el incremento de x. O si queréis ponerlo distinto, o sea, con otra nomenclatura que no sea más familiar, a teta por el incremento de L. ¿Vale? Entonces, al final, en una determinada longitud, pues yo qué sé, en un incremento de 2 metros, ¿no? De esta sección a esta otra y 2 metros. Y tengo un Z, o intensidad tasa de torsión, o si queréis, velocidad de torsión, ¿no? De 4 radianes por metro. Estoy exagerando muchísimo, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues tendríamos 4 radianes por metro por esos 2 metros, tendríamos un incremento de ángulo entre una sección y esa que está a 2 metros de 2 por 4, 8 radianes, ¿vale? Simplemente eso, ¿vale? Entonces es un poco por hacer las analogías con otras cosas que hemos estudiado en otros temas, ¿vale? Bueno, claro, este Z es, al final, Z es el giro por unidad de longitud. ¿Vale? Es una deformación equivalente, pero en torsión. ¿Vale? Entonces, en torsión uniforme, gamma máxima va a ser igual a R por teta. ¿Vale? Cuando R, la gamma máxima va a ser en la máxima R posible de una determinada sección. En el caso de una sección circular, va a ser la R máxima. ¿Vale? Entonces, cuando la torsión es constante, entonces diferencial de phi respecto de x va a ser constante, que es teta, ¿vale? La teta va a ser constante. Y pues vamos a poder decir que z va a ser igual a phi partido por L. Es decir, si tenemos una deformación constante, o sea, un torsor constante, sabemos que entre dos elementos extremos o apoyos extremos de una determinada barra, si hay un giro phi, la z va a ser phi partido por L, ¿no? Es igual que coger una barra de 2 metros, la estiro 1 milímetro. Bueno, ¿cuánto va a ser la deformación? Pues va a ser 1 milímetro partido la longitud de la barra, ¿no? Pues en este caso es igual. Vamos a decir, oye, phi es x radianes, ¿no? Pues la z va a ser x radianes partido de la longitud de la barra, ¿no? Como un concepto bastante semejante al de deformación. Entonces, la gamma máxima, que es SR por Z, va a ser gamma máxima, va a ser igual a R por phi partido por L. ¿Vale? Donde esta R es lineal, o sea, crece linealmente con el radio, pero cuanto más grande, mejor. Y bueno, eso va a ser así siempre en torsión uniforme. ¿Vale? Bueno, lo dibujamos un poquito. Si tenemos un elemento cilíndrico, así y así, esta gamma máxima se va a referir a esta de aquí, ¿vale? Gamma máxima. Esa distorsión angular máxima va a ser R por Z, que va a ser igual a R por phi partido por L, ¿vale? Siempre que sea torsión uniforme. Bien, de forma equivalente, para cualquier punto interno de radio R, daos cuenta que yo este de aquí, os lo he pintado interiormente. Pero claro, hay un montón
de circunferencias internas, ¿no? Entonces, claro, la gamma máxima está fuera, ¿no? Porque ya hemos visto que cuanto más grande el radio, más, más distorsión angular va a haber, ¿no? Entonces, siempre que tengamos el radio máximo, este R de aquí, ¿no? Vamos a tener la distorsión angular máxima. ¿Pero qué pasa con los puntos internos? Bueno, pues en los puntos internos lo que se va a dar es como distorsión. Vamos a tener, al ser lineal con el radio, vamos a tener pues un gamma así, ¿no? Gamma máximo y una serie de gammas. Entonces, en un determinado punto aquí, que tenga un determinado radio ρ, ¿vale? Este es el punto P y hay un radio ρ, pues vamos a tener proporcionalmente aquí, esta va a ser el total va a ser R y esta de aquí va a ser ρ. Entonces tendremos gamma va a ser igual a ρ por z, que va a ser igual a ρ por phi partido por L. O también si lo queréis expresar con relación a esa gamma máxima, lo único que necesitamos es ver la correspondencia entre el triángulo pequeño y el triángulo grande, que son semejantes. Y lo que tendremos es que gamma va a ser igual a gamma máxima por ρ partido de R, siendo R el radio máximo de la circunferencia y ρ va a ser el radio del punto considerado. Voy a cambiar esto un poquito porque me ha salido una ρ bastante parecida a una P y no es el plan de que os liéis, ¿vale? Bueno, entonces, podemos ponerlo como queráis. Al final, desde aquí, considerando una circunferencia de un determinado radio, se puede considerar cualquiera de las circunferencias concéntricas a la misma, ¿vale? Que tengan la misma tasa de giro o el mismo Z, ¿vale? Entonces, la gamma la vamos a poder poner igual de cualquier punto interior, la vamos a poder poner igual que por analogía, con una ρ en vez de una R por Z, o ρ por phi partido por L, o también en relación a esa distorsión angular máxima, que va a ser esta. Entonces, bueno, punto 1, claro, cuando la ρ es 0, lógicamente ¿cómo se dice? La distorsión angular será nula. La distorsión angular va siendo cada vez mayor a medida que el radio va siendo más grande, ¿vale? Entonces, simplemente por analogía podemos tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una corona circular? Bueno, pues una corona circular tiene de distinto respecto de una sección circular que va a tener un radio máximo y va a tener también un radio mínimo, ¿no? Entonces, lo podemos poner aquí, corona circular va a tener un radio mínimo y un radio máximo, ¿vale? Bueno, y eso significará que tendrá una distorsión mínima y una distorsión máxima. Vamos a dibujar la sección, una sección circular, al menos pretende más o menos serlo, en la cual pues bueno, vamos a tener un valor R1, un valor R2. Y la distorsión angular pues será así. Tendrás una gamma mínima y una gamma máxima, ¿vale? Y esa gamma máxima va a ser igual a R2 por phi partido por L o R2 por Z, si lo preferís, y la gamma mínima va a ser igual a R1 por phi partido por L, que va a ser R1 por Z. Vale, bueno, pues ya hemos visto qué es lo que pasa en las secciones circulares respecto de la distorsión angular. ¿Vale? Entonces, ¿creéis que va a ser complicado ahora ver qué es lo que sucede a partir de la distorsión angular, qué es lo que sucede con las tensiones tangenciales? Pues en realidad no mucho. ¿Vale? Tenemos
aquella ecuación que ya conocíamos del comportamiento del tema de elasticidad, que va a ser tau es igual a g por gamma, que es la ley de Hooke, que son ecuaciones constitutivas, ley de Hooke de tensiones tangenciales. Que va a ser ecuación constitutiva. Y que, como veis, también teníamos sigma es igual a E por epsilon, y esto es en tensiones normales. ¿Vale? Entonces, por analogía, esto es la tensión, este es el módulo de elasticidad y esta es la deformación longitudinal. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos tensión tangencial, módulo de rigidez y distorsión angular. Bien, si os acordáis, la relación entre la rigidez, entre el módulo de rigidez y tendríamos el módulo de rigidez va a ser igual a E partido por 2 por 1 más nu, que es la rigidez transversal. La E sería el módulo de Young o módulo elástico y nu sería el coeficiente de Poisson. ¿Vale? Bueno, básicamente, si dibujamos la tensión, lo que necesitamos es ver cuál es esa tensión, esa tensión máxima, ¿no? Que al final, pues la vamos a tener por dibujarlo un momento, así y así, pues un elemento que esté a torsión, como este de aquí, en sus elementos superficiales, bueno, eso va a ser equivalente a una torsión así. En su zona central, bueno, pues tendrá estos elementos de tensión tangencial, ¿no? Que ya los habíamos visto. Entonces tendremos como módulo, como una cosa así. Bueno, y esto va a ser gamma, y esto va a ser gamma, que es lo que habíamos visto antes, ¿no? Para cortadura pura, ¿vale? Entonces tendremos tau va a ser distinto de 0 y sigma va a ser igual a 0. ¿Por qué? Pues porque no tenemos deformación longitudinal en ¿cómo se dice? En torsión no tenemos tensiones normales, solo tenemos tensiones tangenciales derivadas de esas distorsiones angulares, ¿no? Entonces, claro, tau, si gamma es igual eh, a R por el diferencial de phi respecto de x, o si queréis, tau es igual a g por gamma, entonces tendríamos tau va a ser igual a g por r por el diferencial de phi respecto de x, que va a ser igual a g por r por z. ¿Vale? Hasta aquí todo el mundo de acuerdo, ¿no? Es decir, si tenemos estas dos ecuaciones, sustituyendo la gamma de la primera en la segunda ecuación, pues llegamos a esta segunda ecuación y la tensión tangencial máxima, va a ser igual a G por R máxima por Z. Si queremos ver cuál es la tensión tangencial en un radio distinto, pues si nos acordamos, gamma era igual a ρ partido por R por gamma máxima, ¿no? Bueno, pues volvemos a tener lo mismo. Tau va a ser igual a ρ partido por R por tau máxima, que va a ser igual, o sea, que es lo mismo, va a ser igual, es lo mismo que decir que tenemos una distribución de tensiones exactamente igual que la de distorsiones angulares que teníamos antes.
triangular y creciendo hasta esta tau máxima respecto de ese punto de corte del eje longitudinal con el plano de la sección que sucede en el centro de gravedad. Bueno, pues tenemos una distribución triangular, ¿no? Es decir, triangular que va creciendo linealmente con el radio, ¿vale? Entonces un determinado punto que tiene una distancia ρ a este centro de rotación en una sección circular de radio R, su tensión en cualquiera de los puntos va a ser ρ partido por R, o sea, el ρ, que es el radio de ese punto concreto, partido por R, que es el máximo. Y todo ello multiplicado por la tensión tangencial máxima, ¿vale? Teniendo en cuenta que la tensión tangencial máxima es esta de aquí. G por el radio máximo por Z. Bueno, pues sin más, podemos ver que las tensiones tangenciales aparecen en las dos caras. Bueno, pues ya hemos visto cuál es la relación entre la distorsión angular y esa tasa de giro o el giro que hay alrededor del eje de rotación de la sección de la sección de la barra, pero lo que nos queda también es ver pues cuál es de hecho la relación entre la tensión tangencial y ese torsor externo aplicado. Para ello nos podemos acordar en esa primera parte de diagramas de lo que estuvimos explicando, ¿no? De cuáles son la relación entre los distintos elementos. Entonces, si tenemos la última sección de una determinada sección cualquiera, si queréis, de la barra, con su eje Y, su eje Z y su eje longitudinal X, ¿vale? Cada uno de los determinados elementos diferenciales de área, que van a tener su diferencial de Z y su diferencial de Y de lado, pues tendrán una tau sub xy y una tau sub xz. Entonces, lo que os planteaba ahí es el torsor T va a ser igual a la integral de área de esa tau sub xz por y por el diferencial de área más tau sub xy por z por el diferencial de área. O lo que es lo mismo, la integral de área de tau sub xz por y más tau sub xy por z y todo por el diferencial de área. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, tau sub xz y tau sub xy por el diferencial de área son diferenciales de fuerza, ¿vale? Un diferencial de fuerza, voy a cambiar un poco el color, va a ser un diferencial de fuerza que va a estar alineado así y un diferencial de fuerza que va a estar alineado así, en la misma dirección y sentido que las tau sub xy y las tau sub xz correspondientes. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que cada uno de ellos va a tener un determinado componente de torsión. Este tau sub xy por el diferencial de área por z, por la coordenada z, va a ser su brazo, que va a tener un pequeño componente de torsión así. Y una tau sub xz por y, o sea, por z, que me diga, por su coordenada y, que es esta de aquí. Bueno, en este sentido, esta provocaría un giro en el sentido contrario, ¿vale? Por eso, en realidad, no ponemos el más, sino que ponemos un menos aquí, ¿vale? Porque con las y y z positivas y tau sub xz y tau sub xy positivos, los giros elementales que se producen tienen sentidos contrarios, ¿vale? Entonces, lo ponemos así. Vale, pues eso al final, si lo que tenemos es una sección circular, como esta de aquí, con un determinado radio R, si tenemos una circunferencia interna como esta de aquí, con un determinado radio ρ, la tensión tangencial que se va a causar en un determinado elemento, es decir, daos cuenta que en coordenadas cartesianas podemos decir que un diferencial de área es diferencial de z por diferencial de y, pero también podríamos decir que es un diferencial r por diferencial de ρ por el diferencial de r, ¿vale? En coordenadas cilíndricas.
eso es otra historia. Simplemente al final, si lo que tenemos es una determinada torsión, sabemos por esa relación que hemos visto de la tau con la distorsión angular, que las tensiones tangenciales son linealmente, van con el radio. ¿Sabes? Entonces, la torsión, en este caso, tendríamos una tau dependiente de ρ y la torsión será igual a la integral de área de tau de ρ por ρ por el diferencial de área. Ρ por el diferencial de área es tau de ρ por el diferencial de área sería un diferencial de fuerza que tiene esta dirección y sentido. Y ρ sería la distancia o su brazo mecánico. ¿Vale? Bueno, pues esto al final sustituyendo sería la integral de área de ρ partido de r, que es el radio máximo, por tau máxima por ρ por el diferencial de área. O lo que es lo mismo, tau máxima partido de r, que es la radio máxima, el radio máximo, que me diga de la circunferencia, por la integral de área de ρ cuadrado por el diferencial de área. Ahora bien, esta parte de aquí es lo que se llama inercia polar, que también la podemos llamar I sub 0. ¿Rho cuadrado qué es? Bueno, pues si tenemos una determinada ρ, en el lugar geométrico de los puntos que tienen la misma ρ respecto del centro, lo que vamos a tener es una coordenada z y una coordenada y lo que tendremos es que ρ cuadrado va a ser igual a z cuadrado más i cuadrado. ¿Vale? Entonces, I sub 0 será igual a la integral de área de ρ cuadrado por el diferencial de área, que va a ser igual a la integral de área de, de z cuadrado más i cuadrado por el diferencial de área, que va a ser igual a la inercia respecto de z más la inercia respecto de, de i. ¿Vale? Entonces, a esa integral que hemos puesto aquí, t igual a tau máxima partido de r por la integral de área de ρ cuadrado por el diferencial de área, a esta parte de aquí la podemos llamar I sub 0, que va a ser igual a tau máxima partido de r por I sub 0. Bueno, pues de aquí lo que queda es t va a ser igual a tau máxima por I sub 0 partido por r. O lo que es lo mismo, la relación entre la tensión tangencial máxima y el momento torsor aplicado va a ser igual a T por R partido de I sub 0. ¿Vale? T, el momento torsor aplicado a la barra, ¿vale? Como fuerza externa. R, el radio máximo. I sub 0, la inercia polar. Tau, la tensión tangencial máxima. Máxima, vale, será esto. Bueno, pues esta es una de las fórmulas elementales, ¿vale? En la que ya hemos relacionado la distorsión angular con el giro de la propia sección y ahora lo que hemos relacionado la tensión tangencial con esa distorsión angular, con lo cual teníamos la tensión tangencial relacionada con el giro de la sección y ahora lo que hemos relacionado es la tensión tangencial máxima que hay con el torsor externo que está aplicado. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí hay otro concepto y es relacionando este y este, igual que veremos también en el apartado de flexión un poquito más adelante, aparece un concepto que es el módulo resistente a torsión. ¿Vale? El módulo resistente a torsión va a ser igual a I sub 0 partido por R, que se llama módulo resistente a torsión, y básicamente eso lo que hace es transformar la ecuación anterior en esta. Vale. Entonces, para una sección de radio R, ¿qué es lo que tendremos al final? Por hacer un resumen. Tendremos para una sección de radio R,
o diámetro de, lo que tendremos es tau máxima va a ser igual a ese momento torsor por la R partido de I sub 0. Tau de ρ como función va a ser igual a el momento torsor por ρ partido de I sub 0. ¿Cómo llegamos a esto? Pues por analogía respecto de esta. ¿Vale? Si esto es válido para una determinada circunferencia con un radio máximo R, pues cualquiera de sus circunferencias interiores con un radio ρ tendrá esta relación de aquí. ¿Vale? I sub 0. Entonces, I sub 0, ¿qué vale? I sub 0 será igual a la integral de área de ρ cuadrado por el diferencial de A, que va a ser la integral entre 0 y R de ρ cuadrado por 2pi ρ por el diferencial de ρ. Y esto va a ser igual a 2pi por R a la cuarta partido de 4. O lo que es lo mismo, pi R a la cuarta, a ver que casi lo he hecho igual, pi por R a la cuarta partido de 2 o pi por el diámetro a la cuarta partido de 32. Entonces, la fórmula de torsión va a ser tau máxima igual a 16t partido de pi por el diámetro al cubo. ¿Vale? Acordaos de que aquí, o sea, en el tau máximo, esta R sería d medios, entonces si a d medios lo dividimos por pi d a la cuarta partido de 32, lo que queda es 16 veces el torsor partido de pi por el diámetro al cubo. ¿Vale? Bueno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa entonces? Que tendríamos que z va a ser igual a t partido de g por, bueno, voy a hacerlo paso a paso para que nadie se quede por el camino. Tendríamos tau es igual a g por ρ por z, ¿vale? Eso lo hemos visto antes. Y esto va a ser igual al torsor por ρ partido de I sub 0. Bueno, pues si igualamos, al final, porque lo que nos quedaba era el último paso, ¿vale? Ya habíamos relacionado la tensión tangencial con la distorsión angular y la distorsión angular con el ángulo, ¿vale? Con el ángulo girado, que es ese phi o z, como tasa de giro, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer es, lo acabamos de hacer antes, es relacionar esa tensión tangencial con con esa tensión tangencial con el torsor aplicado. Bueno, pues si tenemos la tensión tangencial con el torsor aplicado y la tensión tangencial con el ángulo girado, lo que estamos haciendo aquí es igualando la tau por un lado y por el otro, estamos relacionando el ángulo girado con el torsor aplicado. Y entonces lo que queda es θ va a ser igual a t partido de g y sub 0. ¿Vale? Y esto es lo que se llama ecuación del comportamiento a torsión. Ecuación del comportamiento a torsión. ¿Vale? Entonces, daos cuenta que, claro, al final hemos avanzado 3 pasos haciendo igualaciones, ¿no? Distorsión angular con ángulo de giro. Tensión tangencial con distorsión angular. De ahí hemos sacado la tensión tangencial relacionada con el ángulo de giro. Y luego hemos relacionado la tensión tangencial con el torsor externo aplicado, con lo cual podemos relacionar el ángulo de giro con el torsor externo aplicado, que es esta ecuación del comportamiento de torsión. ¿Vale? Entonces, el esfuerzo será proporcional a la deformación asociada por medio de la rigidez torsional G por I sub 0. ¿Vale? Entonces, el esfuerzo, quiero decir, esa tasa de giro estará relacionada directamente con esto. ¿Vale? Entonces, para reducir las tensiones máximas, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es subir la inercia polar, ¿vale? Esa I sub 0, y esto se puede hacer como pues, subiendo el radio. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues al final, en vez de tener una sección circular maciza,
con un determinado área, que va a tener un determinado área y va a tener una determinada I sub 0, lo que se hace es, utilizando el mismo material, la misma cantidad de acero, lo que se busca es tratar de aumentar el radio, ¿vale? Haciendo una corona circular que tenga un radio mínimo y un radio máximo. Esta va a tener el mismo área, vamos a poner I sub 0, 1. ¿Vale? Y esta va a tener el mismo área, pero va a tener una I sub 0, 2. Con I sub 0, 2 mucho mayor que I sub 0, 1. ¿Vale? ¿Por qué digo lo de mucho mayor? Bueno, pues porque si vemos que al final, si tenemos una inercia polar, cuanto más radio tengamos, crece a la cuarta, pues hombre, merece la pena o sea, conservando el área, distribuirlo aumentando un poquito más el radio, ¿vale? Y por eso normalmente en elementos que trabajan a torsión se buscan sobre todo secciones tubulares y demás, ¿vale? Entonces la tensión máxima es lineal con el radio, pero depende de la inversa de la cuarta potencia del radio vía la inercia polar. Por lo tanto, en las secciones con más radio se van a comportar mejor. A paridad de peso, mejor secciones de coronas circulares, ¿no? A paridad de peso tenemos igual de área, ¿vale? Pero mejor coronas que secciones macizas, ¿vale? Porque aumenta la inercia polar. Vale. Bueno, aquí lo que quedaría es hablar de, digamos, el ángulo de torsión y hacer un poco un sumario de las cosas que hemos ido hablando, ¿no? Entonces tendríamos ángulo de torsión. Si tenemos un elemento que está empotrado a una determinada longitud L y tiene un momento torsor así, Z va a ser igual a phi partido por L. Acordaos, phi es el giro dentro de la propia sección, ¿vale? Ángulo por unidad de longitud. Aplicando el comportamiento tendremos z es igual a t, ¿vale? Partido de g por I sub 0. De ahí tendremos que phi partido por L, que es z, va a ser igual a t partido de g I sub 0. O lo que es lo mismo, z va a ser igual a t por L partido de g I sub 0. O también si queremos t será igual a g I sub 0 partido por L por z, ¿vale? Entonces, si definimos el ángulo de torsión como el momento requerido para producir una rotación unitaria de la barra, tendríamos t va a ser igual a g por I sub 0 partido por L. Y en la ecuación de comportamiento de torsión es esta, ¿vale? Entonces, simplemente quería haceros un comentario, pues para antes de entrar a un ejercicio de ejemplo, para que os deis cuenta de una cosa. Fijaos, antes os hablaba de que había una cierta analogía entre ese ángulo phi, el ángulo z y demás, ¿no? Ese incremento de L, las deformaciones y así. Si tenemos epsilon sub x será igual a n partido por EA, tendríamos incremento de L partido por L, va a ser igual a n partido por EA, o lo que es lo mismo, incremento de L va a ser igual a n por L partido por EA, ¿vale? Si os acordáis, ¿no? Bueno, pues fijaos entre esta y esta la analogía que hay, ¿vale? Aquí tenemos un momento de segundo orden, aquí tenemos un momento de cuarto orden, pero al final, con su módulo de rigidez y su módulo elástico, al final se parecen mucho, ¿vale? O sea, phi sería el incremento del ángulo que sufre una sección respecto de la otra que distan una distancia L, z sería el equivalente a este epsilon sub x, phi sería el equivalente a este incremento de L, el torsor sería el equivalente al axil
y esta parte de aquí, pues digamos, el EA partido por L y el GI sub 0 partido por L, pues sería equivalente a esa rigidez a torsión o esa rigidez a compresión-tracción. ¿Vale? Entonces, en cortante, el equivalente sería gamma igual a V sub I partido de G por A sub C, que es el área de cortante. ¿Vale? Y en flexión, lo veremos en el tema siguiente en mayor profundidad, pero al final lo que tendremos es que K sub Z será igual a MZ partido de E y sub Z. ¿Vale? Bueno, sin más, esta una ecuación fundamental y esta también, ¿vale? Z igual a T partido de G y sub 0. Phi igual a T por L partido de G y sub 0, ¿vale? Las dos. Bueno. La sesión de hoy, como os anuncié en la anterior, vamos a hacer un ejercicio de tipo teórico en el que compararemos pues, cuál es la eficiencia de una sección circular respecto de una sección de corona circular, ¿vale? La maciza versus la hueca. ¿Vale? Bueno, pues entonces, como condiciones tendremos que la condición de partida será una barra, una ménsula con un momento torsor T aplicado en su extremo y tendrá como condiciones de partida las siguientes. Un momento torsor de 1200 newtons por metro, una tensión tangencial admisible de 40 megapascales y que es la condición de resistencia, y con un módulo de rigidez de 78 gigapascales y una condición de giro por unidad de longitud de 0,75 grados por metro, que es la condición de deformaciones. Casi siempre vamos a tener la condición de resistencia, que es un estado límite último, y la condición de deformaciones, que será un estado límite de servicio. ¿Vale? Bueno, pues las dos posibles secciones que hay es una sección completamente maciza con un diámetro de sub 0 y una sección circular hueca, o sea, básicamente un tubo, como este de aquí, con un diámetro interior de sub 1, un diámetro exterior de sub 2 y un espesor, T que va a ser igual a d sub 2 partido de 10. ¿Vale? O sea, va a ser la décima parte del diámetro exterior. Bueno, pues para dimensionar vamos a hacer primero, tendremos el caso A y el caso B. ¿Vale? Empezamos por el caso A y si nos acordamos, empezamos por la condición de resistencia. La tensión tangencial será igual al momento torsor por el radio partido de I sub 0. ¿Vale? Si recordáis, I sub 0 lo habíamos calculado en la sesión anterior para secciones circulares y era I sub 0 era pi por d a la cuarta partido de 32. La R va a ser igual a d medios, por lo tanto nos quedaba que la tensión máxima, que siempre se va a dar en el borde, va a ser igual a 16 veces ese momento torsor partido de pi por d cubo, y esto implica que si tenemos una condición límite, lo que necesitamos es una condición de tensión límite, lo que necesitamos es convertir esa tau máxima, o sea, hallar el punto en el que la tau máxima es la tensión admisible. Entonces, de la condición inicial, ¿vale? Primero, condición de resistencia, obtendremos que d sub 0 al cubo tiene que ser igual a 16 veces el momento torsor partido de pi por la tensión admisible.
siendo todas las cosas datos, ¿vale? De aquí se obtiene que d sub 0 será igual a 16 por 1200 newtons por metro partido de pi por 40 megapascales, y esto por 1000 pasar a milímetros. Bueno, d sub 0 será igual a 53,5 milímetros. Bueno, este es el diámetro mínimo que tendrá que cumplir para poder verificar la condición de resistencia, ¿vale? Pero luego queda la condición de deformación. Y si recordamos, tenemos dos ecuaciones. I sub 0 va a ser igual a T por G por teta, ¿vale? Y también tendremos que I sub 0 va a ser igual a pi por d a la cuarta, d sub 0 a la cuarta, partido de 32. Bueno, igualando una y otra, lo que queda es que d sub 0 a la cuarta va a ser igual a 32t partido de g por la z admisible por pi. Y de aquí tendremos, bueno, hay que pasar los 0, antes de esto teníamos z admisible igual a 0,75 grados partido de metro, y esto va a ser igual, hay que pasarlo a radianes, ¿vale? Tened cuidado con eso, tenemos que operar, no podemos operar con grados hexagesimales, ¿vale? Y esto va a ser igual a 0,01309 radianes por metro. Bueno, y de aquí, bueno, lo introducimos aquí en esta parte de la ecuación y nos quedará que el diámetro para cumplir la condición de deformación tiene que ser igual el diámetro mínimo a 58,8 milímetros. Vale, como tenemos por condición de resistencia que el D sub 0 tiene que ser mayor o igual a 53,5 milímetros y por condición de deformación que D sub 0 tiene que ser mayor o igual que 58,8 milímetros, de aquí la condición más limitante va a ser la de deformación y diremos que D sub 0 mínimo, ¿vale? Tiene que ser 58,8 milímetros, ¿vale? Este sería el valor mínimo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con la sección hueca, ¿vale? Si vamos al caso B, en el que tenemos una sección hueca, tendríamos primera condición, que es la de resistencia. Tendremos I sub 0 en este caso va a ser pi por d sub 2 a la cuarta partido de 32 por d sub 2 a la cuarta menos d sub 1 a la cuarta. Eso es básicamente coger la inercia de torsión del círculo exterior y restarle el círculo interior, ¿vale? O sea, sería este igual a este menos este, ¿vale? El exterior entero menos el interior entero. Este con d sub 2, vaya. Decíamos esta circunferencia de valor d sub 2 y esta circunferencia de valor d sub 1. Bueno, pues esto, teniendo en cuenta que d sub 1 va a ser 0,8 d sub 2, porque al final el espesor, tenemos un espesor a cada uno de los lados del diámetro, es el 10% del d sub 2, lo que podemos es obtener esto como función únicamente de d sub 2, ¿no? Y quedaría pi por d sub 2 a la cuarta. Esto se me ha ido la olla. Esto es aquí, ¿vale? Tendríamos pi partido de 32 por d sub 2 a la cuarta menos 0,8 d sub 2 a la cuarta. Y esto va a ser igual a 0,05
796 d sub 2 a la cuarta. Por lo tanto, si utilizamos la ecuación de la tensión tangencial admisible, que va a ser igual al torsor por la mitad del diámetro d sub 2, porque es el diámetro exterior, el máximo radio, ¿no? Partido de 0,05 796 d sub 2 a la cuarta. De aquí podemos simplificar este d sub 2 con este a la cuarta, que queda al cubo. D sub 2 será igual a 63,7 milímetros, ¿vale? Bueno, son 63,7 milímetros que de momento son más que los 53,5 milímetros que salieron del anterior. Pero claro, es porque hemos restado la parte central, ¿vale? Luego sacamos conclusiones. La segunda condición, que es la de deformación, tenemos z admisible será igual a t partido de g y sub 0. Por lo tanto, esto va a ser igual a t por g por 0,05796 por d sub 2 a la cuarta. Bien, pues despejando de aquí la d sub 2 a la cuarta, va a quedar d sub 2 va a ser igual a la raíz cuarta de t partido de g, que era 78 gigapascales, por 0,05796 por la teta admisible, que la habíamos calculado antes y era 0,01309 radianes por metro. Bueno, esto será igual, a ver, d sub 2 tiene que ser mayor o igual a 67,1 milímetros. Bien. Bien, pues entonces si tenemos que por la condición 1, por la condición de resistencia, d sub 2 tiene que ser mayor o igual a, era 63,7. 63,7 milímetros. Y por la condición de deformación de sub 2 tiene que ser mayor o igual a 67,1 milímetros. Como consecuencia, d sub 2 mínimo será igual a 67,1 milímetros, que es más grande que el que había salido para la sección maciza. Ahora bien, vamos a hacer dos comprobaciones, ¿vale? Si dividimos la d sub 2 mínima entre la d sub 0 mínima, lo que queda es el diámetro exterior de la sección hueca entre el diámetro exterior de la sección maciza o llena, ¿vale? Y esto va a ser 1,14. Entonces la sección hueca será un 14% mayor. Ahora bien, vamos a ver cuál es el peso de la sección. O sea, al final vosotros cuando vais a comprar cualquier material, tipo acero, aluminio, etcétera, os lo van a vender al peso, ¿vale? Por kilos. Entonces tendréis que comparar los pesos. Entonces vamos a ver el peso de la sección hueca, el W es de weight en inglés, y el peso de la sección maciza. Será igual al área de la sección hueca partido del área de la sección maciza. Bueno, será el área por, vamos a poner 1 metro de longitud, ¿no? Que eso es un volumen por la densidad. La longitud y la densidad se simplifican y al final es directamente proporcional a las áreas, ¿vale? Y esto va a ser igual a pi d cuadrado de sub 0 al cuadrado partido de 2, y este será pi por d sub 2 al cuadrado menos d sub 1 al cuadrado partido de 2. ¿Vale? Se van las pi y esto al final va a quedar 0
0,47. ¿Vale? Es decir, es la sección hueca tiene el 47% del peso de la sección maciza. Vale. ¿Eso qué es lo que implica? Que efectivamente es un poco más ancha la sección, pero sin embargo, con menos de la mitad de material hemos conseguido que aguante lo mismo. ¿Vale? Estamos haciendo una especie como de optimización topológica, pero solo desde el punto de vista de la torsión. ¿En qué se traduce eso? Bueno, pues si tenemos una sección maciza, el tipo de tensión tangencial que vamos a tener aquí es, como ya habíamos visto antes en la primera sesión de teoría, pues con un momento torsor de este tipo vamos a tener estas tensiones tangenciales. ¿Vale? Las zonas que están más cerca del centro, como estas de aquí, apenas tienen tensión tangencial, es decir, apenas están colaborando en la resistencia frente a ese esfuerzo torsor. ¿Vale? Mientras que en la sección hueca, lo que hacemos es, al hacer esa especie como de sección donus, nos quitamos toda la zona central que apenas está contribuyendo y lo que nos encontramos es el equivalente a una distribución de tensiones tangenciales, pues más bien así. ¿Vale? Lo he pintado mal, o sea, quiero decir, evidentemente la tensión tangencial máxima es la fibra exterior, pero os hacéis una idea, ¿no? Habrá una tensión tangencial máxima, ¿vale? Y mientras que aquí la tensión mínima va a ser 0, aquí habrá una tensión tangencial mínima, de tal manera que estamos garantizando que cada elemento de acero, bueno, de acero, del material que sea, ¿vale? En este caso 1,78 gigapascales de módulo de rigidez, pues vamos a garantizar que cada parte del material esté contribuyendo con un mínimo a la resistencia conjunta, ¿vale? Por eso son más eficientes en cuanto a resistencia por peso las secciones frente a torsión, en las secciones huecas respecto a las secciones macizas. Estimados alumnos de la elasticidad y resistencia de materiales, bienvenidos a la sesión 3 de torsión. Volvemos a la teoría y, como os anuncié al final de la anterior sesión, volvemos con el momento torsor no uniforme en sección circular. Momento torsor no uniforme en sección circular. Vale. Bueno, pues en este caso habrá tres situaciones o tres casos que tendremos que considerar. Los tres casos serán, uno, o bueno, mejor dicho, A, sección y torsor constantes a tramos. Esto es igual que en la parte de tracción compresión. Y torsor constantes a tramos. Habrá un segundo caso en el que tendremos sección variable y un tercer caso en el que tendremos sección variable con torsor distribuido. Bueno, pues como os podréis figurar, esto al final lo que viene a ser es, digamos, cómo se han ido complicando progresivamente las cosas, ¿no? Es decir, desde que se empezó a estudiar la torsión con secciones constantes y un torsor simple, ¿no? Pues aplicado en el extremo y viendo qué es lo que sucedía, a tratar de ver cómo ir ensanchando ese paradigma para ir cubriendo más casos, ¿no? El primer caso con una sección variable, que pues va a tener al final un área y una inercia polar distinta dependiendo del punto en el que nos encontremos de la barra, y una sección variable con también un torsor distribuido que ya pues no va a ser constante ni siquiera a tramos, ¿no? Entonces hacemos el primer caso y si tenemos sección y torsor constantes a tramos, vamos a poner sección y torsión constantes a tramos.
lo que tendremos será, por ejemplo, un caso como este que os planteo aquí. ¿Vale? Podemos tener una barra en la que pues tengamos esta geometría y tengamos aquí un punto A, una sección B, una sección C y una sección D, ¿vale? Que podemos llamarlo al final nudos, si queréis. Bueno, pues tenemos aquí en A un torsor T1, un torsor T2. Los estoy pintando así, pero son alrededor del eje X, ¿vale? Del eje X de la barra, que va a ser así. Entonces tenemos T1, T2, por ejemplo, aquí T3 y luego pues un torsor 4 justo en el apoyo que va a ser digamos, la reacción. ¿Vale? Entonces podemos lo primero aplicar el equilibrio y si aplicamos el equilibrio el sumatorio de momentos torsores tiene que ser igual a 0, por lo tanto esa reacción va a ser igual a T3 menos T2 menos T1. ¿Vale? Veis que T4, T2 y T1 tienen el mismo sentido y T3, digamos, sería el único en el sentido contrario a esa reacción T4 que hemos dibujado. ¿Vale? Bueno, pues para utilizar para ver qué es lo que está pasando en la barra, lo que hay que utilizar es otra vez el método de las el método de las secciones, ¿vale? Entonces tendríamos una T sub X, por ejemplo, para el último tramo tendríamos una T sub X que sería igual a T sub 3 menos T sub 2 menos T sub 1, que sería igual a 3 sub 4, por lo que hemos visto antes, ¿vale? Esto siempre que la X de la coordenada C sea menor o igual que X, menor o igual que la X de la coordenada D. ¿Vale? Eso es el equivalente a ir haciéndolo por tramos, ¿vale? Vamos a, bueno, mejor vamos a separarlo en dos casos, ¿vale? Sección y torsión constantes a tramos con G y sub 0 constante. ¿Vale? Vamos a separarlo en un caso A1 que vamos a poner G y sub 0 igual constante. Bueno, pues en este caso, si dibujamos la barra, vamos a simplificar un poco ese dibujo. Tendremos aquí un T sub 1, tendremos aquí un T sub 2, tendremos aquí un T sub 3, o sea, la sección en la que estoy dibujando la base del torsor es donde está aplicado, ¿vale? No es que esté aplicado de ahí hacia la derecha, es que está aplicado justo en esa sección del torsor, ¿vale? Bueno, pues entonces tendríamos aquí T1, T2, T3, como hemos dicho, aquí el empotramiento, tendríamos el nudo A, el B, el C y el D, y unas longitudes L1, L2 y L3. Pues utilizando el método de las secciones y sabiendo que la reacción aquí va a ser T sub 4, lo que quedará al final va a ser un primer tramo, que es este tramo de aquí, un primer tramo que va a tener de torsor T sub 1. ¿Vale? Entonces tenemos X menor o igual que L sub 1. T de X va a ser igual por la ley de torsores, ¿no? Que es exactamente igual que como se hacían las de momentos y demás. Pues tendríamos aquí T sub 1, aquí un momento torsor a una distancia X. ¿No? Y entonces del equilibrio de esa parte global, lo que tendríamos es que ese T sub X va a ser igual a T sub 1 en el primer tramo. Análogamente, en el segundo tramo, cuando L sub 1 es menor o igual que X menor o igual que L sub 1 más L sub 2,
lo que tendremos es T sub 1, tendremos aquí T sub 1, la barra con un T sub 2 aplicado aquí, ¿vale? En esta sección y luego pues un torsor aquí. Por lo tanto, T sub X va a ser igual a T sub 1 más T sub 2. Cuando cuando L sub 1 más L sub 2 es menor que X, menor o igual que L sub 1 más L sub 2 más L sub 3, que es la longitud total, lo que tendremos es que, por analogía, ¿no? T sub X va a ser igual a T sub 1 más T sub 2 menos T sub 3. Bueno, que era un poco lo que habíamos puesto aquí, ¿vale? Pero al revés, si queréis, ¿vale? Bueno, podemos plantear, si queréis, los diagramas de torsores, y el diagrama de torsores pues sería así, ¿no? Tendríamos un primer tramo con un torsor hacia aquí negativo de T sub 1, aquí un salto que sería, el salto sería T sub 2, pero el valor sería T sub 1 más T sub 2, eso en valores absolutos, porque si nos fijamos en el sentido será negativo, y luego un salto que será T sub 3, ¿vale? El salto será T sub 3, pero el valor de aquí será T sub 4, será positivo en este sentido. Bien, valor T sub 4 que será igual a T sub 3 menos T sub 2 menos T sub 1. Bien, ahora bien, eso es, digamos, el diagrama de esfuerzos torsores. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el diagrama de ángulos, ¿vale? Tenemos que ver que efectivamente el giro total de una determinada sección va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n, esto escrito de forma general, de t sub i por li partido de g i sub 0. Ojo, este phi total es la suma de los incrementos, ¿vale? ¿Os acordáis que esto es la fórmula de los incrementos, ¿vale? Entonces, como son incrementos, vamos a partir desde un punto que sea 0, ¿no? Entonces, ¿qué punto tiene giro de torsión 0? Pues el punto del empotramiento. Entonces, para dibujar los diagramas de giros, empezamos por el empotramiento, que es a la derecha, y tenemos un giro que va a ser aquí el giro de C hasta B. Y luego tendremos otro giro, que es el giro de de B hasta C. Y luego otro giro que va a ser el giro de lo diré, giro de A a B. Bien, lo que queda aquí en esta parte del final va a ser lo que gira A, ¿vale? Es decir, tenemos que distinguir en qué son los giros que tiene una sección en concreto y cuáles son los giros que tiene cada uno de los tramos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el giro de CB va a ser igual a T sub 4 por L sub 3 partido de G y sub 0, ¿vale? En realidad es un incremento, ¿vale? El giro de B a C va a ser igual a, bueno, este va a ser igual a T sub 3 menos T sub 2 menos T sub 1. ¿No es eso? T sub 3 partido de G y sub 0. Entonces, lo que sucede es que aquí estamos dibujando el diagrama de giros tramo a tramo, ¿vale? Pero también podríamos considerar el acumulado, ¿vale? Que sería, pues, ¿cuál sería el giro? El giro en D, que es este de aquí, sería 0. El giro aquí sería el giro S0, el giro de D más, perdón, CB, creo que me he confundido con la nomenclatura, ¿no? De CD, sí.
CD. De CD, de BC, de AB. Vale. Sería giro de D, que este de aquí va a ser 0, más el giro, eso sería el giro de C, más el giro de CAD, el giro de B va a ser el giro de C, más el giro de BAC, el giro de A va a ser igual al giro de B, más el giro de BAC. Bueno, entonces, el giro de B, ¿qué es? El giro de C, ¿no? Vamos a sustituirlo. Phi sub A va a ser igual a phi sub C más giro de B a C. Perdón. Más de A a B. ¿Vale? Más el giro de A a B. ¿Y cuál es el giro de C? Será el giro de D más giro de CD más giro de BC más el giro de A a B. ¿Vale? Como sabemos que este es 0 porque es un empotramiento, al final lo que tenemos es que el giro de A, que es el acumulado, ¿vale? El giro total va a ser la suma de todos los giros de las secciones anteriores. ¿Vale? Sustituyendo, bueno, pues tendríamos aquí menos t sub 2 menos t sub 1, todo ello por L2 partido de GI sub 0 y phi va a ser igual de A a B, va a ser igual a menos t sub 1 por L1 partido de G y sub 0. ¿Vale? Entonces, siempre para calcular el giro, podréis partir de un punto que conozcáis cuál es su giro. Normalmente pues va a ser un empotramiento, ¿no? También podría ser un giro impuesto, ¿no? Que diga, pues en el enunciado de un problema, hay un extremo que gira no sé cuánto. Vale, pues ahí ya tenemos digamos, ese giro impuesto. Va a haber un dato conocido y a partir de ahí ver cuál es esa deformación de torsión que se va acumulando. ¿Vale? Bueno, pues no tiene esta parte, no tendría mucho más, porque luego al final tendríamos denominador común y lo que estaríamos haciendo sería simplemente ir sumando los giros, ¿vale? Hay que tener en cuenta los sentidos de los giros, ¿vale? Que un sentido de giro positivo pues puede ser horario o antihorario, es decir, que los torsores van a tener también su sentido, ¿vale? Hay que ponerlos bien con su valor, porque este, por ejemplo, va a tener un valor positivo, pero estos de aquí van a tener un valor negativo. No se va a acumular los valores absolutos, ¿vale? Sino que a la hora de sumarlos, pues bueno, tendremos en realidad el giro de A pues será igual a 1 partido de G y sub 0 y luego tendremos T sub 3 por L3, ¿vale? Que es este de aquí. ¿Lo veis, no? Que es un 1 positivo. Más, o mejor dicho, menos t sub 2 por, y tendremos aquí L2 más L3. ¿Por qué L2 más L3? Porque tenemos t sub 2 y L3. T sub 2 y L2. ¿Vale? En realidad, si lo pensáis, esto es como una superposición de tres casos de carga, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el giro en A si tuviera un torsor aislado en el extremo, ¿no? Aplicado en A? Luego un torsor aislado en esa sección B. Y luego un torsor aislado en esa sección C. Si sumamos por superposición cada uno por separado, pues nos va a dar lo que tiene que dar. ¿Vale? Bueno, entonces tendríamos T sub 1, como está aplicado en el extremo, por la longitud total. L2 más L3. ¿Vale? Entonces, de esta manera podríamos calcular cuál es la sección, o sea, el giro en cada una de las secciones, siempre considerando esta fórmula, sumando el giro de cada tramo. ¿Vale? Y esa es un poco la relación entre los giros de tramo y los giros de sección. Vale, tendríamos un segundo caso, que es el caso A2. En este caso A2 tendríamos barras que tienen secciones G y sub 0 no sean constantes, ¿vale? Sino que sean variables. En este caso, pues al final lo que volvemos a tener es, pues bueno, vamos a poner aquí, simplemente porque es más fácil. Esta sería la sección A, esta sería la sección B, ese mismo caso de antes, pero cambiando un poco las cosas, C y D. Bueno, y aquí tendríamos T sub 2, aquí tendríamos
T sub 3 y aquí tendríamos, bueno, pues esa reacción, esto es un empotramiento, esa reacción T sub 4 aquí, L sub 1, L sub 2 y L sub 3. Veis que es la misma barra de antes, pero ahora aplicando esa condición GI sub 0 no es constante. Entonces volvemos a tener tres casos, ¿vale? Si pasamos esto a, digamos, su directriz, lo que tendríamos es este T sub 1 aquí, T sub 1 aquí, con su GI sub 0 de la barra AB. Luego tendríamos T sub 2 más T sub 1 en el segundo tramo con su GI sub 0 de la barra BC. Este con una longitud L sub 1. Este con una longitud L sub 2. Y tendríamos un tercer tramo que sería T sub 3 menos T sub 2 menos T sub 1, T sub 3 menos T sub 2 menos T sub 1, si queréis lo podéis llamar T sub 4, dependiendo del caso será más como una cosa o la otra y tendréis que seleccionar. Y tiene una longitud L3 y tendrá una rigidez a torsión GI sub 0 de la barra CD. Bueno, pues se hace exactamente igual que antes, ¿vale? El diagrama de esfuerzos va a ser el mismo, lo que va a cambiar es al final el resultado. Vale, pues lo pongo así. Bueno, pues tendremos ese primer tramo con un torsor negativo de valor T sub 1, un segundo tramo con un valor de T sub 1 más T sub 2, también con sentido negativo, y un tercer tramo de valor T sub 3 menos T sub 2 menos T sub 1, positivo, así, que va a ser igual a T sub 4. Y volvemos a tener, este es exactamente el mismo diagrama de esfuerzos, es decir, al margen de cuáles son las propiedades de rigidez de las distintas secciones, vamos a tener el mismo caso, y lo que va a cambiar sí que vamos a tener los mismos equilibrios. Entonces, el método de las secciones que utiliza solo los equilibrios parciales va a dar los mismos esfuerzos internos. Ahora bien, esos esfuerzos internos, al transformarlos en giros, sí que va a cambiar. Vale, vamos a volver a tener phi sub t, va a volver a ser 0 porque estamos en un empotramiento, ¿no? Phi sub c va a ser igual a phi sub t más phi cd, que va a ser igual a, este es 0, a t sub 3 menos t sub 2 menos t sub 1 por l sub 3 partido de g y sub 0 de la barra CD. Phi sub t va a ser igual a phi sub c más phi sub bc. Phi sub b, que va a ser igual a t sub 3 menos t sub 2 menos t sub 1 por l sub 3 partido de g y sub 0 cd menos t sub 2 más t sub 1. Tiene sentido negativo, pero al menos lo he puesto aquí, ¿vale? L sub 2 partido de g y sub 0 de la barra BC. Y tendríamos por último phi sub A va a ser igual a phi sub B más el giro de A a B, o de B a A si queréis, que va a ser igual a eso anterior, bueno, a T sub 3 menos, bueno, no me va atrás, menos T sub 2 menos T sub 1 por L sub 2, por L sub 3, que me diga, partido de G y sub 0 de CD menos este mismo valor de aquí, y luego habrá que restarle
también habrá que restarle menos, es un poco guarrada, pero bueno, menos t sub 1 por l sub 1 partido de g y sub 0 a b. Vale, este lo he usado antes para esta ecuación y lo he utilizado ahora también para esta, para que entre. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? ¿Pilláis la idea? Básicamente antes lo sacamos como denominador común porque es el mismo valor para todos y ahora pues simplemente lo que sucede es que no vamos a poder sacarlo de factor común porque cada uno de los tramos pues, va a tener su propia rigidez a torsión o G y sub 0, ¿vale? Y entonces eso hay que considerarlo. Bueno, al final tendremos también pues unos diagramas de giros, que va a ser tramo a tramo, pues tendremos estos, básicamente, y un acumulado, giro acumulado, pues que será una cosa así, ¿vale? Y en el acumulado lo que hay que colocar es, o sea, aquí serían los giros de, por ejemplo, de CD, ¿no? Cada uno de los giros de tramo. Y en el acumulado, pues lo que se ha ponido es, este sería el giro de D, que me diga, este sería el giro de C, este sería el giro de B, y este sería, pues yo qué sé, el giro de A, ¿vale? Son ejemplos, ¿vale? Lo que en el primero es los giros por tramos y en este el acumulado, ¿vale? Muchas veces es mejor trabajar con el acumulado, ¿verdad? Bueno, pues luego quedaría pues las secciones variables, o sea, ese caso B, en el que tendríamos sección variable, y torsor constante. Y entonces esto sería, pues por ejemplo, el caso de una barra así, ¿no? que tenga un torsor aplicado en su extremo y entonces hay una determinada rebanada que tiene un diferencial de x de longitud, va a tener en su empotramiento, en su raíz, un torsor t, ¿no? Bueno, da igual cuál sea, si el empotramiento está aquí o el empotramiento está aquí, es lo mismo, ¿vale? Vamos a tener un diferencial de x y un torsor en un extremo igual que el otro, ¿vale? Entonces, el diferencial de phi, la ecuación es que el diferencial de phi va a ser igual a t por el diferencial de x por g y sub 0 de x. ¿Vale? Entonces, la integral de b menos, o sea, el giro de b menos el giro de a, que es igual al incremento de phi entre a y b, va a ser igual a la x de a, la x de b, del torsor partido de g y sub 0 de x por el diferencial de x. Bueno, entonces simplemente tendríamos que resolver esta integral pues para sacar cuál sería el incremento de giro entre dos secciones consecutivas cualquiera. Por ejemplo, la sección A podría ser esta, ¿no? Y la sección B pues podría ser esta. Para hallar cuál es el incremento de giro entre la sección A y la sección B, pues tendríamos que aplicar esta ecuación. Que queremos hallar cuál es el giro concreto de cada uno de los ángulos. Pues necesitamos partir de un giro sabido. Por ejemplo, en el empotramiento siempre va a ser 0, a menos que diga que hay un giro impuesto, ¿vale? En el apoyo. Pero normalmente, si tenemos un empotramiento a torsión, el giro ahí será 0 y entonces podemos plantear entre el x del empotramiento y una determinada x esa integral y sacar cuál es el giro phi concreto, ¿vale? Bueno, pues sin más. No tiene mucho más, aparte de realizar la integral, que eso al principio pues, todos hemos aprendido en el bachiller, y queda un caso que sería sección variable y momento torsor variable. Sección constante y torsor no es constante. Bueno, pues volvemos otra vez al mismo dibujo de antes y tendríamos pues, una sección como esta, con su eje X y un momento torsor repartido en su longitud, ¿vale? Que lo vamos a llamar M pequeña
de X. Y aquí tendremos pues el eje Z, el eje Y y esa directriz que coincide con el eje X. Bien. M sería el momento por unidad de longitud. Como la Q de la carga repartida en los diagramas. Pues eso, pero con momentos torsores. Por unidad de longitud. Bueno, pues si pusiéramos un empotramiento en este extremo de aquí, lo que tendríamos sería bueno, pues una especie de elemento así, en realidad, ¿vale? Con este extremo empotrado y ese torsor repartido a lo largo de su longitud que de valor m, que va a tener una reacción, ¿vale? En el empotramiento va a tener una reacción que va a ser el torsor en A, ¿vale? Voy a llamarlo A. Entonces, el momento en el empotramiento, que es el torsor en A, va a ser igual a la integral entre A y B, vamos a llamar a este extremo B y este extremo A la integral entre A y B de m por diferencial de x, ¿vale? Es decir, tenemos una carga distribuida, pues hacemos la integral, si está uniformemente distribuida va a ser a m, m de x será constante y el torsor será m por la longitud L. ¿Vale? Si no está uniformemente distribuida, sino que es función de x, pues tendremos que hacer la integral, que al final es suponer que este m de x es constante, ¿no? Es decir, una función m de x sería constante por diferenciales de x. Y estaríamos, pues al final, sumando cuánto contribuye cada una de esas columnitas de ancho diferencial y altura Sm de x a la reacción en el apoyo. Bien. Bueno, pues para calcular el giro tendríamos otra vez que partir de diferencial de phi, va a ser igual a t de x por diferencial de x partido de g y sub 0 de x. Esto es la ley de torsores, ¿vale? Que la podemos obtener pues, por el método de las secciones. Esto de aquí es la inercia polar de cada posición X, la inercia polar de ese área de sección. ¿Vale? Entonces, esto al final se transformará en que el incremento de phi, desde el empotramiento hasta el final, hasta B, el incremento de phi entre A y B va a ser igual a la integral entre 0 y L de diferencial de phi, que va a ser igual a la integral entre 0 y L del torsor de la ley de torsores partido de G por esa inercia variable por el diferencial de X. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que más va a salir en esta asignatura? Bueno, pues lo que más va a salir es el caso de tramos de inercia constante y torsor constante, aunque pueda ser de distintas secciones. Es decir, sí que vamos a poder tener barras escalonadas en las que cada uno de los segmentos pues tenga distintas inercias, pero van a ser constantes por tramos, más o menos. ¿Vale? Entonces, no vamos a tener estos casos B o C normalmente, pero sí que más adelante en la asignatura pues seguramente se podrán tener y conviene pues saber cómo calcularlos, ¿vale? Aunque ya os digo que no va a ser lo más habitual en los ejercicios que vamos a ir haciendo. Y bueno, pues con eso acabamos la sesión de teoría y muchas gracias por vuestra atención y vamos a hacer un pequeño ejercicio en la siguiente sesión.